por sobre todas las cosas, conversar, dialogar y tratar de entender por qué una persona puede haber llegado a pensar lo que piensa. Para confiar hay que conocernos. Comprender que detrás de cada idea política hay personas, un legítimo otro, con una biografía, con su propia historia. Y por más que pensemos distinto, no somos enemigos. Miles de personas, desde sus ideas y sus comunidades, trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a las conversaciones por el diálogo. Mi nombre es Karen Rauch, soy directora de Camiseteados y hoy día voy a estar conversando con Guillermo Namor, convencional constituyente del Distrito 4 de la región de Atacama, que representa a las comunas de Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Vallenar, Freirina, Huasco y Tierra Amarilla. Bienvenido a este espacio de conversación y diálogo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Karen, muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo. Un gusto poder compartir con usted y también contarle a la gente en qué estamos, en qué está el proceso constituyente y cómo por lo menos yo lo he ido viviendo hasta ahora en la incertidumbre que creo que todos teníamos. ¿Quién es Guillermo Namor? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? Porque yo estuve leyendo sobre ti y vi que viviste en distintos lugares. Cuéntanos sobre eso. En este preciso momento estoy de vuelta en la casa de mis abuelos acá en Maipú, pero yo soy nacido en Vallenar. De hecho, gran parte de mi campaña estuvo focalizada principalmente en la provincia del Huasco, entre Vallenar, Freirina y Huasco, valga la redundancia. No fui tanto a Alto del Carmen por el tema del COVID y todo lo que supuso esta, que era bastante raro para todos porque uno tenía que hacer campaña con hartos límites, hartas restricciones sanitarias, pero sí, bueno, para los que no me, para presentarme bien, yo soy Guillermo Namorcón, tengo 24 años, soy egresado de Derecho en la Universidad de Chile, aún no me titulo, de hecho estaba estudiando para el grado antes de comenzar la campaña. Gran parte de mi familia es de Vallenar, por lo menos por el lado materno, son de Vallenar, y por el lado paterno, mi abuela paterna es de Freirina, cosa que también me facilitó harto un poco el trabajo, porque debo reconocer que cuando la gente dice, oye, podríais salir, podríais imprimir tus folletos y salir a hacer política, yo literalmente imprimí mis folletos y salí de mi casa solo a repartir folletos. Oye, Guillermo, y yo estuve leyendo que de chico viviste en Atacama, después pasaste por Santiago, después te fuiste a La Serena, después volviste a estudiar a Santiago, y has ido, eso ha tomado inherentemente está en ti la visión de las regiones. ¿Tú piensas que eso podría, como, lo vas a incluir dentro de tu participación de la convención? Pero creo que la gente de región tenemos una visión distinta una cosmovisión distinta de cómo es la vida en general. De hecho, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de lo que significa para alguien del sur que llueva y lo que significaba para mí cuando estaba en el colegio que lloviera, que era un hito, era algo que nos alteraba realmente el día a día. Entonces, desde un tema, no sé, distancias, ¿cuáles son las distancias que hay aquí en Santiago? ¿Cuáles son las distancias que hay en región? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en región? Y cuando uno habla de región, no solo el regionalismo, sino que el centralismo que se da inclusive dentro de las regiones. Yo que no vengo de Copiapó, vengo de Vallenar, que es una Ujú. zona que inclusive no tiene el acceso educacional que tenía Copiapó históricamente. Entonces, creo que el proceso constituyente tiene esa virtud de que por primera vez en la historia temas que parecían tan poco conocidos para la gente de Santiago, que asumen que, no sé, la gente de regiones como toda parecida, uno viene en parte a poner esa cuota de representatividad de una visión distinta de cómo poder hacer las cosas, y también creo que algo que nos llama a todos, a las y los que estamos participando acá, a tratar de darle un poco de equidad a esto. Y a mí me pasa cuando hablo de equidad, pienso principalmente en los temas municipales. A mí me encantaría, por ejemplo, que las municipalidades tuvieran presupuestos similares dependiendo del número de personas y no el lugar de Chile donde estén, porque de verdad soy de esa gente que cree que la política real, donde de verdad uno le puede cambiar la vida a la gente, es a nivel municipal. Y me encantaría
por lo menos en lo personal, que la municipalidad el día de mañana cuenten con un incentivo que es básicamente lo que todos queremos, que es aumentar la distribución del poder. Hay algo súper interesante y distinto en la composición que tiene la Convención Constituyente. ¿Cómo ves tú esa nueva experiencia que está llegando a los espacios de la toma de Yo decisiones? creo que el proceso constituyente tiene algo que históricamente no tuvimos en Chile, que es representatividad política. Mm. Y eso nos obliga, y principalmente obliga a las personas que históricamente concentraron el poder, que básicamente lo traían ya sea por cuna, ya sea por influencia económica, ya sea por influencia política, que no tenían mucho incentivo al diálogo. Entonces, a mí me encanta esa dinámica que se da cuando uno se sienta a conversar con quien pensaría generalmente que es casi un adversario, y me carga ponerlo en estos términos, pero en verdad hay gente que piensa en términos muy dicotómicos, cuando la vida nunca ha sido en blanco y negro. O sea, hay temas donde vamos a poder conversar con un sector, hay temas que vamos a tener que conversar con otros sectores, y creo que la convención en particular tiene algo que es súper enriquecedor, que es que trae muchas cosmovisiones desde distintas naciones. Cuando uno piensa, por ejemplo, la plurinacionalidad, hay mucha gente que cree que la plurinacionalidad se agota en el pueblo mapuche. Pero ¿qué Claro. pasa con los aymaras? ¿Qué pasa con los quechuas? ¿Qué pasa con los diaguitas de Atacama? Son gente que tiene visiones distintas de la vida, con los cuales probablemente yo pueda compartir muchas más cosas que con la gente del sur, independiente de si sean de un pueblo originario o no. Pero lo importante es eso, lo importante creo yo es abrirnos al diálogo y por sobre todo entender que, y esta es una cuestión que yo conversaba con mis abuelos, que lo natural es que pensemos distinto. De hecho, sería Totalmente. bastante fome que pensáramos igual, imagínate. Y la idea precisamente de eso es que, uno, las instituciones públicas sean representativas primero, que representen a la diversidad de los grupos, y dos, que las cosas sean democráticas, o sea, que las grandes decisiones, los grandes acuerdos se tomen en forma democrática, y eso presupone que las instituciones, como creo yo en la convención, sean lo más representativas de todos los intereses y sensibilidades posibles. ¿Te ha tocado compartir con algún par improbable en un diálogo que tú decís, oye, qué rico haber conversado con esta persona que nunca me imaginé que iba a estar frente a frente? ¿Qué pasa? Que hay un incentivo en términos electorales, lo que pasa en los distritos. Yo vengo de un distrito que no es tan grande, Mm. y yo creo que de verdad tuve la oportunidad de conversar con cada una de las personas que votaron conmigo. De hecho, a mí me encantaba decirle a la gente que usted no es un voto, usted es un nombre, probablemente no es usted, es su familia. Que Totalmente. entonces, básicamente eran familias que yo sabía que me estaban apoyando, y son familias con nombre, apellido, que viven en tal lugar que uno las conoce. Pero en distritos más grandes pasa que uno entiende, y por una cuestión política comunicacional, que hay gente que se debe, no quiero decir a sus personajes, pero a su proyección política, a lo que ellos simbolizan en términos políticos. Claro. Pero eso hace que inclusive nosotras y nosotros, quienes el día de mañana o ayer éramos solo ciudadanos, los viéramos de determinada forma, cuando en verdad no necesariamente son así. Y me ha pasado con gente de derecha, con gente que uno entendería de posiciones más duras de la izquierda, que son personas muy agradables, muy simpáticas, muy dialogantes, pero que uno puede llegar a entender, quizás no me quiero atrever a decir justificar, pero uno puede llegar a entender que ellos proyectan una imagen política y se deben a eso, pero a pesar de ello, en el día a día son gente con la que uno conversa, son gente con la que uno comparte cafés, que mientras estamos en sesiones de 6 horas, de repente nos convidamos maní o almendras para poder estar ahí. Entonces, creo que eso es súper enriquecedor, y por sobre todo hay algo que a mí me genera mucho ruido, que creo que históricamente se ha olvidado, es que la política se hace con personas, y las personas son de carne y hueso. Entonces hay gente que tiene días buenos, días malos, no sé, hay cosas que son malas ideas, independiente de quiénes sean, como que por ejemplo estemos 8 horas de corrido en sesión, porque probablemente uno a la hora 7 ya no está pensando como en las primeras 2 horas. Entonces todo ese tipo de cosas bastante metodológicas y humanas pueden repercutir finalmente en el resultado político, y gran parte de la vocación de diálogo también tiene que ver con compartir espacio y con, por sobre todo, creo, entender que acá no estamos entre buenos y malos, acá estamos con, creo que las y los constituyentes, o la mayoría por lo menos, estamos porque esto resulte, y eso supone conversar, enojarnos a veces, pero también conversar y ponernos de acuerdo por sobre todo. ¿De dónde surgió la inquietud
de el candidato más joven del distrito de decir, oye, quiero ser constituyente? ¿Cuál fue tu principal motivación para escribir esta nueva constitución? Pucha, yo tuve la suerte de sacar puntaje regional en la PSU de Historia. En general me iba bien en el colegio y soy hijo de esa gente, del discurso de la meritocracia, ¿ya? De que a uno le tiene que ir bien acá, de que tiene que salir a la U, etcétera, de que en la U también te tiene que ir bien, de que tienes que hacer ayudantías para encontrar el día de mañana un buen trabajo. Pucha, creo que es un discurso que en general ha permeado a mucha gente, gente que se educó en colegios públicos, subvencionados, que le dijeron que así era la vida, básicamente. Y yo, a pesar de que no tengo una visión tan dura o adversarial de la vida, a mí me pasa que yo de verdad tengo algo con todo lo que tiene que ver con la meritocracia y cómo la meritocracia eventualmente supuso una justificación para asimilar los privilegios de cierto grupo. Y en esto no me quiero poner, yo siempre lo digo porque la verdad que yo no soy marxista, pero aún así no puedo desconocer que estadísticamente hay un tema grave en Chile de concentración política, económica y territorial. Y en ese sentido yo siempre he sido de la idea de que uno tiene que tratar de proponer alternativas, demostrar que se pueden hacer las cosas, y también trato de ser cauteloso porque alguien podría decir, ah, mira, se puede. No, no se puede. Yo en lo particular, a pesar de que salí y que eventualmente hice la campaña a pulso, diseñando desde los flyers hasta sacando a toda mi familia en escuadrón a hacer campaña, yo le digo a la gente que no, no es que usted pueda si es que quiere, porque yo me debo una coyuntura. Yo sé que marco tendencia política porque soy muy joven, marqué tendencia en su momento porque explicaba cosas que en general no se explican, y también porque fue el boom de los independientes, porque tenía mucha gente conocida en la zona, y eso igual es súper importante a la hora de matizar discursos políticos, porque pasa en general en mucha gente que cree que el mundo se subdivide entre quienes buscan la igualdad y quienes apuntan a la libertad desde el ámbito de la meritocracia. Y yo siempre he creído que la libertad en sí supone ciertos mínimos materiales. O sea, sin derechos sociales básicos, la gente no tiene libertad de decidir. ¿Tú crees que hoy día la ciudadanía debería tener algún rol dentro del proceso? ¿Qué espacios crees tú que deberían crearse, si es que se ha pensado, se ha conversado estos días, para que los ciudadanos puedan ser parte del proceso de la discusión de la nueva constitución? ¿Existe alguna conversación dentro de estas semanas donde haya salido el tema de cómo los ciudadanos pueden tener algún pequeño rol eh, participativo? Sí, Karen, creo que en eso debo ser súper claro. Hay un ambiente o un consenso súper claro en la convención de que la legitimidad del proceso se juega en la transparencia y la incidencia que puedan tener el día de mañana la ciudadanía y los territorios, ¿ya? Y esto es súper relevante. De hecho, es tan relevante que ya se formó una comisión de 31 de las y los convencionales constituyentes con 31 personas Wow. para efectos de generar una propuesta de participación, y en paralelo una comisión de 9 personas de descentralización para generar acuerdos con gobiernos regionales, con municipalidades, con universidades de regiones, de provincias, para que las y los convencionales concurramos a nuestros territorios, a nuestros distritos, a conversar con la gente, a escucharla, a hacerla parte de este proceso. Y también cuestiones como, por ejemplo, que algo que se tiene que discutir aún, iniciativa constitucional ciudadana, cosa que la gente pueda agruparse y si tiene una organización suficientemente representativa, pueda presentar alguna iniciativa al Pleno, que nosotros lo discutamos, lo votemos, eventualmente, como muchas cosas democráticas, uno no puede asegurar mucho porque esto depende del órgano, no de uno, y ahí se juega la democracia, pero lo importante es que nos abramos a debatir, nos abramos a conversar y también seamos súper cautos en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos diciendo, porque el día de mañana, por mucho que estemos tan entusiasmados con esto se va a votar. ¿Cómo puedes llegar al diálogo con alguien que muchas veces piensa diametralmente distinto a ti y que representa también algo distinto? ¿De qué manera tú en este proceso y también con tus electores, tú estás estableciendo diálogos con distintos grupos para poder ir llegando a acuerdos, a conversaciones incluso muchas veces? A mí me tocó conversar con harta gente, con distintos sectores etarios, de distintas ciudades, etcétera. eh, y en lo general, lo que trato de hacer primero es que uno reconoce que no vamos a tener acuerdo en todo,
pero trato de entender por qué alguien puede llegar a pensar lo que piensa, ¿ya? Y por eso es súper importante que uno no solamente le consulta a la gente qué es lo que quiere, sino de por qué cree que eso es buena idea. Cuando uno empieza a preguntar, a consultar con la gente, oye, pero ¿en qué momento llegaste a pensar esto? ¿O por qué crees que esto es buena idea? Y ahí inclusive la gente se cuestiona de, oh, mira, en verdad esta es una idea que tenía preconcebida y que nunca me cuestioné, y que en verdad creo que era así porque alguien me dijo que esto era lo bueno, etcétera, etcétera. De hecho, tantas cuestiones que a uno le enseñan de chico, no sé, el tema de la disciplina. ¿En qué momento la disciplina se contrapone a tener conciencia social, por ejemplo? ¿En qué sentido, no sé, tu forma de vestir te condiciona necesariamente? Más allá de que hoy en día la convención, una de las gracias de representatividad es que la gente no anda de eterno, imagínate. Lo que es para tanto político histórico que ahora vaya gente que ni siquiera se pone una camisa. Bueno, Oye, hoy día fui con camisa, pero hay convencionales que fueron hasta hace poco tiempo ministros de Estado, otros fueron subsecretarios, algunos fueron diputados, qué sé yo. ¿Y cómo ha sido verlos ahí en el día a día en rol de convencionales, pero tratando de botar un poco esas capas de la vieja vestimenta de la política? como en muchas cosas, cuando uno llega a un curso nuevo, en general uno se relaciona con la gente que parece similar a uno. Y es algo que no es muy complejo de saberlo tampoco. Entonces, yo creo que en el último tiempo, por lo menos en lo que va de convención hasta ahora, ya hay mucho más diálogo, un poco más fluido, con distintos grupos, con distintos sectores. De hecho, yo creo que la gente se sorprendería cuando ve conversando a gente que uno cree que no se puede ni mirar, y conversan de lo mejor, etcétera, etcétera, porque a mí en esto tengo que ser bien franco, y esta es una cuestión que es muy personal, por así decirlo, pero yo siento que uno en general tiende a ver las cosas en términos netamente políticos. Por ejemplo, la gente que es de derecha y la gente que es de izquierda. Pero Claro. estamos viendo el factor, uno, el factor regional, que te marca una diferencia entre la gente que es de Santiago y la gente que es de regiones. Dos, el tema etario, que es un temazo. O sea, puede que nosotros, imagínate, dos personas que una fue históricamente del Partido Socialista y alguien fue históricamente de la UDI, pero pertenecen a una forma de hacer política muy similar. Mm. Entonces, esto es relevante porque gran parte de las diferencias dentro de la Constitución, en el entendido de que la Constitución no es el Congreso, o sea, nosotros no tenemos para discutir leyes, nos abocamos al texto constitucional. Y en ese entendido, las diferencias primordiales no son tanto, creo yo, y en esto puedo estar equivocado, de contenido, sino que de una forma distinta de entender la política, de cómo se ha venido configurando la política históricamente y de hacia dónde va también. Creo que es algo que eventualmente se va a ver, pero en lo personal creo que ya hay, no quiero decir acercamiento, así como que ya todos son muy amigos, pero la gente ya se está abriendo al diálogo porque entiende que la responsabilidad de que esto resulte depende de que la convención funcione. Y para que la convención funcione, vamos a, de una u otra forma, tener que cruzar las veredas y abrirnos a conversar sobre temas que nosotros entendíamos que esto es sacrosanto. Así que ahora vamos a tener que conversar las cosas y creo que eso, por sobre todo, le hace bien al futuro del país. ¿Cómo ha sido conocer estas voces tan distintas? Porque tú mismo decías, algunos ya están conversando, las personas que no están ahí no se imaginarían quiénes conversan con quién. ¿Y cómo ha sido conocerlo el humano y en lo político? Porque tratar de coordinarse muchas veces, uno de por sí, las personas trabajamos muchas veces con los estereotipos, con estas barreras personales que nos ponemos media basadas en nuestros prejuicios antes de conocer a alguien, otros son más desprejuiciados y tienen menos. Pero ¿cómo ha sido el día a día? Mira, voy a poner el ejemplo más gráfico con nuestra presidenta. Creo que habían muchos resquemores con el rol que pudiese tener nuestra presidenta, pero creo que ha dado unas muestras de diálogo, de un liderazgo horizontal y de tranquilidad pocas veces vistas en política. Y en esto, quizás esto que voy a decir es muy progresista, pero también tiene que ver con una forma distinta de ejercer liderazgo. En general estamos acostumbrados a liderazgos muy vieja escuela, por así decirlo, principalmente ejercidos por hombres que tienen una forma de liderar que es bastante más rígida, impositiva de lo que puede ser
un liderazgo más horizontal o más actual, y creo que en ese sentido la presidenta y el vicepresidente han tendido a eso, a generar un clima de diálogo, generar un clima de entendimiento y entender que más allá de las diferencias, y en esto, bueno, lo tengo que decir, más allá de que hayan sectores que quizás no comparten este proceso, y bueno, están en su legítimo derecho de no creer en esto, en el general de la convención hay un clima de conversación, y eso es súper, súper bueno, creo yo, y de hecho, es más, voy a ponerte el ejemplo de algo que en los últimos 4 días me ha tocado estar bastante horas, que es la comisión de reglamento, ¿Ya? y yo, en lo personal, me encanta el liderazgo que actualmente tiene Amaya Alves y Daniel Bravo. Creo que si la gente ve las sesiones, ellos tienen un tono, aún en los debates, o sea, el otro día estuvimos 3 horas discutiendo la interpretación de 2 artículos, pero aún así, ellos en los últimos 2 días generaron propuestas que fueron aprobadas por 31 personas que piensan diametralmente distintos por unanimidad. Y eso genera un clima de avance, de diálogo, de que las cosas están resultando. Y creo, o por lo menos yo lo creo así, que ese es el clima que debe prevalecer en la convención. Porque de una u otra forma, y a mí por lo menos me ha pasado que la gente sí me pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanzan? Y yo les digo, miren, la convención es autónoma, piensen que de verdad partimos desde cero, pero Claro, ya quizás y eso ha sido un problema de la convención y espero que la comisión, la próxima comisión de comunicaciones que ya se formó, se haga cargo de eso, que se socialice lo que ha salido de la convención, la regulación interna, o sea, hay hojas y hojas y hojas de artículos sobre las atribuciones de las comisiones, los procedimientos, las conformaciones, etcétera, etcétera, y eso se ha resuelto en menos de un mes, o sea, hemos generado todo un procedimiento que en general en el Senado y en la Cámara de Diputados venía hecho, yo no llegaba a leerlo simplemente. Acá nos claro. tuvimos que de verdad autorregular de cero y autorregularte con ponerte de acuerdo con 155 personas, creo que no deja de ser meritorio. Oye, y hablando de trabajar, si tuvieras que elegir una de las propuestas que están establecidas en tu programa como convencional, ¿cuál sería la propuesta, así como la propuesta por la que te jugarías la vida para que estuviera en la Constitución? A mí el tema que más me interesa por lejos es el tema del sistema de gobierno. Y de hecho, es más, en mi programa, que era gran parte de las propuestas de independientes no neutrales, creo que la principal virtud que tenía independientes no neutrales es que uno se sumaba al contenido, pero que no era limitante. Básicamente era un piso sobre el cual entendíamos estas son las bases de las cosas que hay que cambiar. Pero hay Claro, muchas cosas que no están ahí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho humano al agua, todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos y sexuales, todo lo que tiene que ver con profundizar un sistema parlamentarizado, que es algo que a mí en lo personal me interesa bastante, porque de verdad creo que gran parte de las decisiones serían mucho más democráticas si es que el poder no estuviera necesariamente concentrado en un solo poder del Estado, y esto fuera un poco más separado, etcétera. Es algo personal que reconozco que quizás es un tema de formación académica, pero creo que si pudiera elegir algo, me gustaría estar ahí. Y si no es en eso, me gustaría estar en órganos autónomos, lo que tiene que ver con Contraloría, Banco Central, Ministerio Público, que quizás, quizás a la gente no le interesa tanto, pero a mí sí me interesa cómo quede por lo menos esa regulación. oye, y si tuvieras que mandarle un mensaje a Chile, a este país que muchas veces se divide, se vuelve a encontrar, se encuentra en momentos difíciles, somos como una gran familia que se expresa y vive así, para que tuviéramos diálogo, para que mantuviéramos los canales de comunicación abiertos, para que nos volvamos a escuchar entre todos y nos volvamos a conocer. ¿Cuál sería tu mensaje para los ciudadanos que te están escuchando? Por sobre todas las cosas, conversar, dialogar y tratar de entender por qué una persona puede haber llegado a pensar lo que piensa. ¿Qué hay en su historia de vida? ¿Qué hay en su familia? ¿Qué hay en su trayectoria académica, familiar, escolar incluso? Para que alguien pueda tener una cosmovisión tan radicalmente distinta a la mía. Y más allá de que pensemos inevitablemente distinto, yo los llamo a participar en política. Creo que a mí precisamente me encanta la política porque creo que es el lugar de encuentro donde las distintas sensibilidades, como visiones, ideologías, lo que uno quiera, conviven para ponerse de acuerdo y por sobre todo votar, que es la forma más civilizada que tenemos para decidir qué es lo correcto. Así que
yo creo que a la gente, yo la llamo principalmente a conversar, a dialogar, a creer la institucionalidad, y en eso tengo que ser bastante enfático, pero a entrometerse, a proponer y tratar de dejar esa lógica tan adversarial a veces, que a alguna gente le hace mucho sentido político porque hay buenos y hay malos. Yo creo que no, yo creo que la vida está llena de grises y lo importante por sobre todo es ser capaz de entender y de proponer una alternativa distinta si es que a uno no le gusta ninguna. Oye, Guillermo, te queremos agradecer por tu tiempo, por tus respuestas, por tu franqueza a la hora de conversar y sobre todo de abrir el diálogo. Me quedo mucho con los grises. Creo que los grises nos hacen encontrarnos. Entre los blancos y los negros siempre nos encontramos los que creemos en el diálogo y están en los grises que nos pueden ir iluminando hacia uno u otro vereda. Te deseamos el mayor de los éxitos para este trabajo que estás realizando, que sin duda va a cambiar el país que tenemos y probablemente, sin duda, lo va a mejorar. Y le recordamos que estén atentos a las conversaciones por el diálogo nos enriquece y nos permite volver a conocernos y encontrarnos, así como hoy día conocimos a Guillermo, podemos conocer a otros convencionales que están trabajando por Chile. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, Karen, muchas gracias.